Hola, ¿qué tal? Les habla John de BitJCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Hoy, muy generosamente, Fernando Rojas nos comparte en exclusiva para este canal su conocimiento y opiniones respecto a muchos temas que tratamos en BitJCB relacionados con movilidad, infraestructura y urbanismo. Continuamos entonces el ciclo de entrevistas exclusivas con profesionales de primera línea, expertos en temas tan complejos como relevantes para Bogotá y el resto del país. Como puedes ver, cada vez subimos más el nivel de nuestros invitados. Sea esta la oportunidad para reiterar mi invitación a suscribirte y activar notificaciones. De esta manera, lograremos aumentar la visibilidad y seremos aún mejor atendidos en futuras entrevistas o informes. Además, no te cuesta nada porque es gratis. Quiero además recomendarles que vean la entrevista anterior con nuestro experto en tuneladoras Mauricio Álvarez. Dejaré el enlace en la caja de descripción. ¿Quién es Fernando Rojas? PhD o doctorado en Historia con maestría en Historia de la Universidad de los Andes, maestría en Gestión Urbana de la Pontificia Universidad Católica del Paraná, en Curitiba, Brasil, politólogo y especialista en resolución de conflictos armados de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor de planta y de cátedra de la Universidad Javeriana de Políticas Públicas, Mutaciones Urbanas, Problemas de Gobierno y Fútbol y Política. También ha sido profesor de cátedra en la Universidad del Rosario, de Mutaciones Urbanas y Políticas Públicas. Ha trabajado en el sector privado en comunicación estratégica y manejo y gestión de crisis. Ha sido columnista y analista para diversos medios de comunicación. Ha trabajado casi 20 años en políticas públicas y asuntos urbanos, con énfasis principal en Bogotá. Durante ese tiempo, ha tenido la posibilidad de colaborar y trabajar con personas como María Emma Mejía, Antanas Mockus, Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Carlos Flores. El primero es tu trabajo, me imagino, de doctorado, tu libro de doctorado, tu investigación como científico, es enfocado en la avenida Caracas, ¿cierto? Y la modernización de Bogotá desde comienzos del siglo XX hasta el 68. Ese es, digamos, tu tema puntual de investigación científica, ¿cierto? Sí, así es. Sí, porque lo que me interesaba era entender cómo a lo largo de esa etapa, que fue la transformación de Bogotá, se dio a través de ese discurso de modernización una transformación en la ciudad, pero que tenía una localización en la avenida Caracas. Entonces es como lo que busco trabajar en la tesis. Perfecto. Se me fue el video tuyo ahí en ese... no, ya. Ahí, ya. Entonces, bueno, mi curiosidad, en fin, la Caracas ha sufrido mucho. Casi que hasta la época en que tú cortas tu investigación, cuando mencionas el decreto que permitía uso residencial y comercial, ahí realmente dio un vuelco total la avenida como tal. Sigue siendo para mí casi que la columna vertebral de toda la ciudad, de sur a norte, y yo veo también un corte muy drástico, sobre todo con lo que hizo Pastrana con su troncal y luego con lo que hizo Peñalosa otra vez con su troncal de Transmilenio y el problema de las losas. Entonces, pues te pregunto, ¿cómo ves esa otra etapa hasta dónde vamos y lo que se viene con el metro? Lo que pasa es que son varios niveles. El primer nivel es que yo paro en el año 68 porque en ese momento hay un cambio de uso de suelo que es lo que ya firma el fin de la avenida Caracas como un bulevar, como una avenida de la ciudad con una visión de lo que deberían ser los barrios alrededor, y se convierte en una vía mucho más de tránsito, de comercio, donde las casas dejan de ser casas para hacer comercio y donde empieza un proceso de deterioro en la medida en que el desarrollo de la ciudad se había ido hacia el occidente. Luego, ¿por qué no entra Pastrana? Primero porque ahí hay ya una transformación de ciudad. Hoy nosotros podemos decir que eso fue una locura,
pero realmente Pastrana fue el primer alcalde que vio que la avenida Caracas era el corredor más largo que tenía Bogotá en el oriente de la ciudad, que podía conectar Usme con el puente del Común, y trata de organizar una estrategia de transporte a partir de una experiencia en Sao Paulo que se llama el Solo Bus, que puede tener todos los errores del mundo, pero fue un primer paso. Claramente ese paso fue el que organizó la etapa de Transmilenio, y eso llevaba el sistema de buses como a un estadio superior, en el que cuando Peñalosa pensó en hacer Transmilenio, pues quería que cubriera toda la ciudad, ¿sí? Que no tuviéramos más buses sino solo los rojos y los alimentadores. Pero en últimas, la avenida Caracas termina convirtiéndose en el escenario de experimentación, de modernización de Bogotá por excelencia, ¿sí? Primero por ser el lugar que es en la ubicación de la ciudad. Segundo, porque sigue siendo muy cercano al centro. Tercero, porque su localización le permitió protegerse en buena medida del desarrollo que se estaba dando en el borde occidental, sobre todo cuando se llevan el ferrocarril del norte al trazado actual que tenemos, y se da toda esa urbanización alrededor de las haciendas del Campín, todo lo que pasa hacia las Américas, ¿sí? La conexión con los municipios, cuando se anexionan los municipios vecinos, pues también le dan una explosión al crecimiento urbano, pero la avenida Caracas sigue manteniéndose como ese eje. Entonces yo creo que hoy, en buena medida, el metro que se quiere hacer en Bogotá utiliza el corredor de la Caracas, porque sigue siendo un corredor de alta densidad en pasajeros. Yo quisiera que fuera de otra manera, pero pues eso fue lo que la gente decidió, y le dio el poder a una persona para que fuera alcalde y llevara ese proceso hasta donde lo tenemos hoy. Puede que no sea lo mejor para la ciudad, puede no serlo, pero pues ese es el que hoy tenemos y el que tenemos que tratar de que se construya de la mejor manera posible. Sí, bueno, al respecto ya del metro que mencionas, básicamente esa división como de oriente a occidente en toda la Caracas se dio desde la troncal de Pastrana, porque ya era prácticamente imposible pasar al otro lado, y se hizo aún más difícil cruzar la avenida y cuando ya empezó la troncal de Transmilenio. Ahora, especialmente en el tramo de la calle 26 y la calle 72, se piensa la avenida Caracas con una vía de un solo carril por sentido, dándole prioridad fundamentalmente a las bicicletas y únicamente pasando los vehículos particulares que tengan que ver con lo que queda de comercio, de viviendas directamente sobre la avenida. O sea, ¿qué piensas de esa transformación que están generando especialmente en ese sector, el hecho de tener el viaducto y tener que reducir un carril más ese tramo? John, esa división viene desde más atrás. Cuando se construye a finales del siglo XIX el ferrocarril del norte, sobre lo que hoy es la avenida Caracas, ya había una división de la ciudad. Lo que estaba al occidente del ferrocarril era visto como campo, ¿cierto? Eso eran haciendas. Algunos desarrollos urbanos pequeños eran sobre todo de clase obrera o algunos artesanos, pero no era el lugar donde la gente quería vivir. El eje fundamental donde la gente quería ubicarse era al lado de la 13 y de la séptima, que eran los dos corredores por donde se estaba desarrollando con mayor dinamismo la ciudad. Pero luego cuando se crea la avenida Caracas, lo que la avenida Caracas trata de hacer es como una bisagra entre esa ciudad del oriente y esa ciudad del occidente, a través de unos barrios que estaban destinados sobre todo para la clase alta, pero que los artesanos empezaron a copiar el sistema. Por eso tenemos casas en Teusaquillo que tienen arquitectura española, alemana, inglesa, y tenemos unas criollizaciones hacia la 43, 45
45, hay otras hacia la 57, ¿sí? Donde ellos trataban de dejar de todo lo que estaban trabajando en esas casas, pues darle una visión. Sí, sí, el corte europeo se da sobre todo entre la 26 y la 45, donde se construyeron todas estas casas y estos barrios con arquitectos chilenos, y de la 45 hacia el norte tiene otro tipo de desarrollo, que son unos edificios de renta, que son edificios de 5 pisos, y en el primer piso había comercio, pero que luego cuando se construye primero la troncal de Pastrana y luego la troncal de Transmilenio, pues se crean unas barreras físicas que evitan el flujo de las personas mucho más ordinario, llamémoslo de esa manera, ¿cierto? Que fuera mucho más común, y terminan generándose unos pasos a través de semáforos, o pues que la gente toma la decisión de cruzarse por donde no hay ese espacio, pero que ve la oportunidad. ¿Qué es lo que viene hoy con el metro? Por eso te decía, si fuera mi decisión, yo habría hecho un metro subterráneo en Avenida Caracas, porque tengo el espacio, tengo la demanda, no tengo que comprar predios, y recupero todo ese espacio para hacer lo que yo quiera. Un gran bulevar, un gran espacio, una gran avenida, lo que yo quisiera lo podía recuperar ahí. Pero esa no fue la decisión que finalmente toma Peñalosa y que el gobierno nacional le apoya, que finalmente se adjudica y que hoy está en proceso de diseño. Va a generar varios problemas. Yo no pondría a competir Transmilenio y el metro. Van a competir por una demanda de pasajeros, y eso va a terminar afectando el pasaje. Pero pues esa fue la decisión que tomaron, ¿cierto? Eso es una cosa que uno pues, le toca ya confiar que el alcalde y el presidente y sus equipos tomaron la mejor decisión, y finalmente eso fue lo que adjudicaron a la empresa china, lo que recibe la alcaldesa López y lo que tiene que ejecutar, ¿cierto? Y en este momento esperamos que los chinos estén haciendo los mejores estudios posibles para hacer el mejor metro elevado posible, de acuerdo a lo que la técnica que ellos tienen permite hacer. El desafío hoy que tenemos es si el presidente Petro va a tomar la decisión de seguir apoyando con esos recursos el metro elevado que dejó Peñalosa, o si va a frenar el proceso para volverlo a llevar subterráneo. Eso sería, pues yo creo que generaría un retraso grandísimo en el proyecto de metro de Bogotá, o si va a decir sigan con lo que vienen y yo me concentro en apoyar el metro subterráneo que iría hacia Engativá y Suba, que eso también podría ser otra opción, ¿sí? Ese es un gran desafío que tenemos hoy en materia de movilidad, porque tenemos unos grandes retrasos. Es un retraso histórico, es un retraso de una gente, primero, que la ciudad nunca se pensó con un plan vial de la magnitud que la ciudad necesitaba. Tuvimos un desarrollo de la ciudad bastante desordenado, donde una sola vía terminaba siendo como el camino para la urbanización de sectores. Entonces tenemos lugares tan populosos como Bosa, como Kennedy, como Engativá, como Suba, como San Cristóbal, Ciudad Bolívar, que dependen de una vía para poderse conectar con el resto de la ciudad. Y a los alcaldes de la época nunca se les ocurrió la necesidad de decir, bueno, construyamos vías para que por ahí pueda salir el transporte público y las personas puedan vivir mejor. Y entonces hoy tenemos muchos carros, muchas motos, pocas vías, trancones para el transporte público. Sí, estamos en el peor de los mundos en este momento. De acuerdo, Fernando. Y bueno, en ese sentido de tratar de atender la demanda de la región metropolitana, que está también creciendo no solo hacia el occidente, sino hacia el sur también, con todo este proceso urbanístico en Soacha. ¿Qué piensas, no tanto de Regiotrans de Occidente, porque pues esperamos que se complete, porque ya es un contrato, una concesión también que está en ejecución, sino más pensar en Regiotrans Sur y Norte? ¿Qué opinión tienes? ¿Cómo ves la factibilidad que se viene haciendo allá? Mira, el del norte también viene en proceso de estudios. Yo creo que ese va a ser realidad. El desafío fundamental está hacia el sur, sobre todo porque la trama férrea que hay no funciona. Muchos de esos espacios están invadidos. Va a valer mucha plata poder recuperarlos, pero yo creo que hasta que no logremos resolver la mejor forma para que las personas que hoy viven
alrededor del Recreo y todos esos desarrollos que vienen en Bogotá, en ese sector, en el extremo suroccidental de Bosa, que no logremos un camino para que la gente que sigue llegando a vivir a Soacha pueda conectarse de una mejor manera con Bogotá, el sur no va a cambiar. ¿Sí? Yo, más o menos desde el año 75, Soacha se convierte como en el banco de suelo disponible para la vivienda de interés social. Eso quiere decir que llevamos casi 40 años llevando personas a que vivan en Soacha y no hemos sido capaces de llevar una forma de movilidad digna, segura y eficiente. Lo máximo que hemos logrado llevar fue la troncal de Transmilenio, que no da abasto. Llamamos Autopista Sur a una avenida que claramente no es una autopista. Hemos hecho algunas conexiones a través de la Goberto Mejía, de la ciudad de Cali, hay una proyección de la LO, pero el nivel de crecimiento de la ciudad en ese sector y de un municipio vecino como Soacha es tan alto y tan rápido que todo lo que se está anunciando en este momento no va a ser suficiente, ¿sí? En algún momento se estuvo hablando de la posibilidad, y eso es una cosa que no tengo claro en qué terminó la conversación con el gobierno nacional, pero la alcaldesa Claudia López estuvo planteando la necesidad de poder alargar la primera línea desde Bosa hasta Soacha para poder traer de la mejor manera personas que vivieran en ese municipio y que descongestionaran un poco más el sector, pero eso no tengo claro en qué va. Lo que sí es claro es que mientras que no tengan un sistema efectivo y eficiente de movilidad, las personas de Soacha van a seguir comprando motos. Hoy son la segunda, tercera ciudad que más motos compra en Colombia, y claramente son personas que compran motos fundamentalmente para venir a Bogotá, con lo cual generamos más congestión, mayor accidentalidad, y no lo hacen porque sean unas personas egoístas y obtusas, ¿sí? Es porque simplemente necesitan moverse de una mejor manera eficiente para poder llegar a su trabajo y poder sostener a sus familias. Es cierto, de hecho en un video reciente que publiqué de la ampliación de las fases 2 y 3 a Transmilenio Soacha, una persona que vivía allá comentaba que tenía que tomar hasta 4 transportes para llegar a Bogotá, y eso pues en el costo en tiempo. Por ejemplo, Cibaté, ya debes saber, 2 horas y media se demora personas que tienen que todos los días trasladarse de Cibaté a Bogotá, 2 horas y media por trayecto. Y pues sumemos eso, el tema de los 4 transportes que tienen que tomar para llegar a Bogotá, ¿no? Mira, Fernando, esto nos lleva... John, mira, adelante, John, adelante. Perdóname, te doy un dato sobre eso que me parece preocupante, y es, hoy por ejemplo, para nosotros es prioritario generar un contraflujo y un pico y placa para que la gente que viene de paseo de Melgar, Girardot y todo eso pueda llegar rápido a Bogotá. Sí. Que claro que es valioso, yo no estoy diciendo que eso no sea importante. Obviamente en algún momento yo también me he visto beneficiado por esa operación retorno que facilita la llegada, pero no hemos sido igual de generosos con la gente que día a día tiene que moverse entre Soacha y Bosa, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Bogotá, para que tengan una mejor movilidad, ¿cierto? Desde que yo tengo memoria, la autopista sur está colapsada, ¿sí? Desde que yo tengo memoria, no hay. Si ustedes miran en este momento, hay una proyección de ampliación de accesos norte que va a ampliar la autopista norte, pero no hay un plan concreto, real, que uno pueda ver que existe una probabilidad de que se haga una ampliación de los accesos del sur, ¿sí? Y la gente en ese sector de la ciudad pues también lo necesita. Y yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos en los que claramente construir vías es fundamental, y en ese lugar la ciudad está años luz de poder responder a las necesidades de los barrios, de las personas que viven en esos barrios y en esos sectores. De acuerdo, Fernando. Mira, esto nos lleva a una pregunta crucial, y tú mismo lo decías. La ciudad ha crecido
muy cerca construcciones de vías o vías improvisadas donde la adquisición predial se hace compleja y tediosa por la misma forma como la gente ha invadido y ha tomado posesión de esos lugares donde se esperaba tener una vía. Esto nos lleva a algo muy crucial, y es el POT. Tú estuviste muy cerca dentro del consejo, coordinando la parte de asesoría a Juan Carlos. La pregunta fundamental es, bueno, son casi 20 años con el mismo POT, desde prácticamente cuando Antanas Mockus sacó el último. Ha ocurrido una serie de situaciones en Bogotá, aparte del crecimiento de población y del crecimiento de vivienda, pero seguimos pendientes. Ahora pues llegó el POT Bogotá Reverdece, se presentaron las recusaciones de lado y lado. La pregunta es, bueno, ¿cómo lograr un POT nuevo y rápido? ¿Qué opciones ves tú para que se pueda tener ya realmente una carta de navegación que nos permita tener esa visión de ciudad? Mira, yo dentro de la tesis encontré que no es cierto que Bogotá sea una ciudad que no tiene planeación, ¿sí? Bogotá ha sido planeada. El problema ha sido la capacidad no solo de ejecución de esos planes, sino también la generosidad de quienes han gobernado la ciudad para poder hacer realidad todo eso que estaba ahí. Entonces, el plan de ordenamiento territorial cumple una función como carta de navegación para podernos ayudarnos a decidir si eso funciona o no funciona, ¿cierto? Hasta dónde podemos ir y hasta dónde no podemos ir. Claramente eso es importante. ¿Cuál es el desafío que tenemos hoy? Es que jurídicamente ningún alcalde ha logrado sacar un POT por consenso. Ninguno, ¿sí? Ninguno lo ha logrado hacer. O sea, hay un problema en la estructura institucional y en el procedimiento para hacerlo realidad. Lo segundo es que yo sí creo que este POT de Reverdece es mucho mejor que lo que había antes. Yo sí lo creo. ¿Que pudo haber sido muchísimo mejor con la discusión en el consejo? Claro que sí. Y creo que los concejales habrían sacado un POT años luz mejor que el que había radicado la alcaldesa. Que desafortunadamente por procedimientos, por recusaciones, por egos políticos no se hizo. Eso es una posibilidad que ellos desaprovecharon y que castiga a la ciudad. Hoy la alcaldesa López hizo dentro de la ley lo que tenía que hacer, ¿sí? Y lo expidió. Lo que uno esperaría de las personas que están en política en Bogotá es que trataran de encontrar el camino para ayudar a que en la reglamentación que se tiene que hacer de ese POT para que se ajuste de la mejor manera, pues funcionara y no que se convirtiera en un palo en la rueda, porque finalmente esos egos políticos pues simplemente nos castigan a nosotros como ciudad. Entonces, voy a darles un ejemplo muy concreto del desafío que hoy tenemos. El metro que se va a construir sobre la avenida Caracas tiene proyectados unos andenes muy grandes. Eso implica un retroceso sobre el borde del predio. Pero como no hay una reglamentación efectiva hoy en este momento que le permita a uno tener claridad sobre lo que va a pasar, entonces lo que hemos tenido sobre la séptima, sobre la avenida Caracas y sobre otras vías es la construcción de unos edificios muy grandes con una normatividad que claramente no es la que necesita la ciudad para poder desarrollarse de la manera que tiene que desarrollarse, y que simplemente va a terminar siendo un obstáculo que si yo lo quiero quitar tengo que pagar millonadas para poderlo sacar de ahí. Entonces, pero no lo logran entender, ¿cierto? No logran entender que no podemos seguir construyendo una ciudad a punta de edificios que no trabajan con vías, que no mejoran espacio público, que no garantizan servicios públicos y que lo único que hacen es que la ciudad vaya colapsando. ¿Por qué? Porque cada persona que quiere abrir un local, que quiere poner un negocio, lo pone donde quiera, y el resultado final es una congestión gigantesca en vías que no estaban dispuestas o preparadas para recibir esa nueva demanda. Entonces ahí es donde yo siento que
nos hace falta generosidad con la ciudad, y lo que uno ve es que los políticos que se oponen a todas estas cosas, pues ellos siguen su camino y querrán ser presidentes, mientras que las personas que creemos en la ciudad, que defendemos a la ciudad, que tenemos que trabajar por la ciudad porque nos nace, porque es nuestra vocación, pues simplemente tenemos que empezar a saltar matones para poder organizar el desorden que ellos nos dejaron, sin plata, sin instrumentos, y con una ciudad que sigue creciendo, y con unos problemas que siguen creciendo. Entonces yo creo que ahí es donde yo siento que todavía nos falta. Ojalá que en los próximos años lleguen personas que realmente les interese la ciudad y que no la vean como un trampolín político, y que trabajen por ese desarrollo. Bueno, ahí en este punto también notamos mucho el interés de urbanizadores, de las mismas personas, de querer vivir en la periferia. Hablemos, por ejemplo, hacia el extremo norte, o más que todo hacia el extremo norte. Hay mucho interés por tener vivienda, por llevar el transporte, llevar todos los servicios. Ahora yo te pregunto, con tu visión ya de experto en urbanismo y de movilidad, ¿es muy descabellado pensar en rediseñar barrios completos, pero obviamente sin afectar el patrimonio cultural? Porque no vamos a hablar de rediseñar el centro histórico y atentar contra un montón de patrimonio arquitectónico que existe ahí. Pero hay sectores, te doy un ejemplo, en Suba, en el sector del Japón, de Rubí, son sectores muy ricos porque tienen enfrente un paisaje tan hermoso como el humedal Juan Amarillo. Entonces, ¿qué tan descabellado es una opción como de rediseñar esos lugares con hospitales, con parques, con lo que uno esperaría de un lugar agradable, sin tener que expropiar, sino tal vez haciendo socios de ese proyecto a los mismos habitantes de esos barrios? Yo creo que la posibilidad existe, ¿cierto? Yo creo que hay lugares, sectores de la ciudad que uno no solo puede, sino va a tener que rediseñar para poder organizar. Lo que pasa es que eso primero vale mucha plata, ¿sí? Y tenemos un montón de problemas que hay que resolver y el bolsillo de la ciudad pues no aguanta, pero hay una posibilidad. Lo segundo es que eso tiene que ir acompañado de un trabajo con la comunidad muy fuerte, porque a cuento de que yo tengo que irme de donde yo vivo para que hagan otra cosa, ¿sí? Es un tema que es súper difícil, porque en últimas la gente quiere vivir donde le gusta, donde cuenta con las mejores facilidades para vivir, pero también donde lo puede pagar, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a tener que quien tenga cercanía a paisajes bonitos, pues va a tener una mejor calidad de vida que los otros. Yo creo que no, yo creo que lo que tenemos que tratar de pensar es qué es lo que necesitamos que tengan nuestros barrios, ¿cierto? Las localidades, para que puedan hacer más fácil vivir. Yo creo que, por ejemplo, hay un problema de movilidad gigantesco, y se conecta con la movilidad, con la planeación, y es que si bien la mayor cantidad de actividades hoy se concentran en el centro de la ciudad, en el centro ampliado de la ciudad, y eso implica que tengamos que hacer esfuerzos para mejorar la movilidad de ese sector, mientras que nosotros no logremos mejorar la movilidad del occidente, la conexión oriente-occidente, pues va a ser muy difícil que desconcentremos las actividades, ¿sí? Si nosotros no descongestionamos eso, pues simplemente hoy todas las universidades quieren quedar en el centro, ¿no? Maravilloso que sea un distrito académico, pero el problema es que esos sectores en vacaciones pues quedan vacíos. Pero además de eso estamos obligando a un montón de personas todos los días a irse al mismo lugar. Si nosotros logramos llevar universidades descentralizadas a otros sectores de la ciudad, pues va a ser mucho más fácil. Si yo logro incentivar a que las industrias, las empresas abran zonas de trabajo en otros sectores de la ciudad, más allá de la 72, de la 94 o de la 26, pues simplemente voy a reducir el tiempo de desplazamiento y voy a optimizar la movilidad de la ciudad. Desafortunadamente eso no ha sido una prioridad. Para que tengamos una idea, Transmilenio tenía plan de arranque
arrancó en el 98, la primera troncal empieza a funcionar en diciembre de 2020 y solo hasta 2022 estamos tratando de hacer la 68. ¿Sí? Se han pasado casi 22 años para poder construir una troncal más occidental. ¿Sí? Eso pues simplemente congestiona y concentra las actividades. Yo creo que ahí tenemos todavía un gran desafío por trabajar aquí en Bogotá. De acuerdo, Fernando. Hay otro tema que nos lleva al siguiente y es la famosa pirámide de jerarquía de movilidad, donde ahora el peatón empieza a ser como el eje central en derecho de uso de espacio, y nos vamos al extremo donde el que menos derecho, entre comillas, va a tener es el que ahorita está usando más, que es el automóvil y las motos. Y en ese sentido, de esa manera se está diseñando la séptima verde, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te merece? Porque la gente dice, por ejemplo, en la 68 que mencionabas, se le está dando prioridad, se están creando intersecciones a desnivel solo para transporte BRT. Y los carros dicen, pero ¿cómo va a ser posible si voy a seguir en el mismo trancón, voy a seguir en el mismo semáforo? ¿Cómo ves ese cambio en esa pirámide de movilidad, Fernando? Yo creo que es fundamental, pero no puede ir simplemente de discurso, tiene que ir de hechos concretos. ¿Sí? Yo creo que es importante que tengamos mejores andenes para que la gente pueda caminar. Yo creo que tenemos que tener mejor infraestructura para que la gente pueda moverse en bicicleta, que sea segura. Yo creo que hay que priorizar el transporte público, pero yo no puedo declararle la guerra al carro porque simplemente tengo un montón de gente que quiere moverse en el carro. Yo lo que creo fundamental en esto es poder trabajar en que la gente use el carro de una manera racional y responsable. ¿Sí? Que la gente entienda que el carro no es para todo, que no tiene que ir a la tienda en el carro, sino que se puede usar de diferentes maneras. Yo creo en eso. ¿Por qué? Porque, mire, yo siempre pongo el ejemplo de mis suegros, ellos no saben de este ejemplo, pero mis suegros son unos ciudadanos, son buenos ciudadanos, pagan sus impuestos, cuidan a sus nietos, cuidan su barrio, cuidan su casa, cuidan todo. Pero ellos no se van a montar en un bus, ellos no se van a montar en una bicicleta, ¿cierto? Ellos ya no pueden caminar con la tranquilidad con la que caminaban antes, pues porque ya son personas mayores. Entonces ellos lo que hacen es que se montan en su carro y van a hacer sus vueltas. Eso no los convierte en criminales, ¿sí? Ellos no son criminales. Lo que necesitamos es que las personas que tienen otras opciones las puedan usar. Yo no le puedo decir a la gente que no use el carro cuando el transporte público no es de calidad, no es eficiente, no es seguro. Yo no le puedo decir a la gente que no compre moto cuando el transporte público es caro, ¿sí? Cuando no llega al lugar al que yo necesito. Yo no le puedo decir a la gente que salga a caminar cuando los andenes son irregulares, están invadidos, son inseguros, no hay iluminación, ¿sí? Yo creo que hay un giro que tenemos que dar, pero es un proceso. El punto está en que necesitamos que la gente vea los beneficios de esa transformación para que finalmente le apueste y lo defienda, y que esto no sea simplemente de un deseo de un político, sino que sea un proyecto de ciudad como en el que todos podamos vernos reflejados. Ok. Cuéntame ahora, ¿cómo te pareció la entrevista? ¿Qué preguntas nos hicieron falta hacerle a Fernando? ¿A quién más quieres que invitemos al canal? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.